Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Ante este discurso provocador de Petro, el embajador peruano que estaba presente sacó la cara por nuestro país y salió a parcharlo en su cara. Esto ante la mirada de todos los gobernantes de América Latina. Uso la palabra en esta oportunidad para expresar ante este honorable Consejo la insatisfacción del Estado peruano por las que consideramos expresiones inaceptables vertidas el día de ayer en este recinto por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Señor presidente, en una sesión protocolar, cuya característica es la reafirmación de la amistad, de la solidaridad y de la hermandad entre las naciones americanas, el mencionado presidente se ha permitido referirse al gobierno del Perú y a las condiciones jurídico-carcelarias del expresidente Pedro Castillo con frases impropias y distantes de la verdad. Las bicentenarias relaciones diplomáticas, señor presidente, entre el Perú y Colombia se encuentran hoy en su mínima expresión y han tenido el Perú que retirar de forma definitiva a su embajador como una expresión de legítima muestra de insatisfacción. No obstante ello, señor presidente, lejos del natural esfuerzo que correspondería emprender para restablecer nuestras relaciones diplomáticas, el gobernante de turno de Colombia insiste en referirse al Perú y en desconocer a nuestro actual gobierno constitucional. Es por todos conocidos en este Consejo, y además así lo manifestó la Secretaría General en su momento, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 7 de diciembre del 2022, Castillo y sus cómplices perpetraron un golpe de Estado en el Perú. En mensaje a la nación, el felón anunció al país que en ese momento cerraba el Congreso de la República, intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. No obstante ello, todas las instituciones democráticas en el Perú, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con apego al texto constitucional, desobedecieron ese inconstitucional mandato, señor presidente. Entonces, el Congreso peruano, reunido de pleno derecho, procesó al golpista y dispuso su vacancia por incapacidad moral permanente. En consecuencia con lo dispuesto por el Congreso, señor presidente, se activó de forma automática el mecanismo de sucesión constitucional que llevó a la asunción de nuestra actual presidenta, la señora Dina Boluarte. Lo dicho deja en evidencia que el gobierno de la señora Boluarte es un gobierno constitucional y como tal, señor presidente, es reconocido por la gran mayoría de naciones en América y en el mundo, y no digo también por los organismos internacionales. La presidenta Boluarte encabeza el Poder Ejecutivo y todas las instituciones públicas en el Perú, civiles y castrenses, vienen desempeñando normalmente sus funciones constitucionales y legales. Idéntico reconocimiento se ha recibido de los gobiernos locales, provinciales y regionales en el Perú. En relación con la situación jurídico-carcelaria de Pedro Castillo, debo manifestar, señor presidente, que en la actualidad él viene cumpliendo una prisión preventiva, porque así lo han dispuesto el Ministerio Público y el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos. Castillo se encuentra ahora con 2 mandatos, señor presidente, de prisión preventiva. El primero, acusado por el delito de rebelión contra el orden constitucional y el Estado de Derecho. Y el segundo, señor presidente, por el grave delito de corrupción. En este último caso, quiero indicar, señor presidente, que no es la oposición, ni tampoco los medios de prensa que a él no le agradaban. Son sus familiares, son sus ministros, son sus partidarios y sus amigos los que lo han ido a acusar ante la Fiscalía y se encuentran ahora en procesos de colaboración eficaz. Respecto de las condiciones carcelarias y el pleno respeto de los derechos de Pedro Castillo, debo indicar, señor presidente, que él y Alberto Fujimori son los únicos en la prisión de Barbadillo. En dicho centro penitenciario se les garantizan las condiciones dignas de reclusión. Castillo tiene alimentación y asistencia médica permanente. Allí recibe visitas de familiares, partidarios y amigos.
Allí han llegado más de una docena de abogados que tiene Castillo, señor presidente. Además, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y otros organismos internacionales han garantizado el pleno respeto de sus derechos fundamentales. Dicho esto, señor presidente, nos resulta inconcebible que un gobernante constitucionalmente electo pretenda sostener una narrativa dirigida a apoyar a un golpista y a un corrupto. El Perú, presidente, con esto concluyo, es un país que desea seguir avanzando en su camino hacia el desarrollo, hacia el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Desea continuar participando activamente en la comunidad internacional, cooperando con otras naciones, con pleno respeto de las normas y principios que nos permiten convivir pacíficamente. Pero no acepta, presidente, ni aceptará que se quebrante el principio de no injerencia que reconoce la Carta Fundamental de nuestra organización. Al mismo tiempo, el Perú, señor presidente, seguirá trabajando por fortalecer en el ámbito nacional e internacional políticas inclusivas para lograr que todos los peruanos se beneficien del crecimiento económico sostenido. En esta tarea interna, el gobierno peruano asigna importancia crucial a los valores democráticos que inspiran esta organización y, sobre todo, a la protección y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. Luego de cuadrarlo frente a todos, el embajador peruano se levantó y se retiró, en una forma de desplante y protesta contra el colombiano. El representante del Perú ante la OEA el día de hoy tuvo una actitud radical, se paró y se fue, después de que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se expresara nuevamente sobre lo que él considera es una injusticia cometida contra Pedro Castillo. La Cancillería se ha pronunciado al respecto y ha publicado lo siguiente en su cuenta de Twitter. La canciller Gervasi, nueva e inaceptable injerencia de Petro Gustavo en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva. La falta a la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción, porque Petro lo que ha dicho es que no hay un juicio que haya condenado a Pedro Castillo y que no se debería permitir, que la OEA no debería permitir que un Congreso pueda destituir a un presidente electo. Lo que no termina de entender el señor Gustavo Petro es que el señor Castillo le faltó el respeto y faltó a sus obligaciones como presidente en el momento mismo que dio un golpe de Estado. En ese momento, cuando pronunció la palabra "se disuelve el Parlamento", dejó de ser el presidente constitucional de nuestro país.